En el Congreso de los Diputados, desde hace ya un buen tiempo, hay un inmenso problema. Y bueno, hay unos cuantos problemas. El problema de la ultraderecha, el problema de la crispación, la polarización, etcétera, etcétera. Pero el problema es que ese tipo de actuares, de formas de actuar de la ultraderecha, no se han quedado simplemente en el hemiciclo, sino que han llegado hasta los propios periodistas que están acreditados dentro del Congreso de los Diputados. Y me diréis, ¿cómo es posible esto, Alan? Con un gobierno de izquierdas, una mesa del Parlamento de izquierdas, una mesa del Congreso de los Diputados de izquierdas que en principio pues decide quién puede entrar y quién no puede entrar a la sede de la soberanía nacional, pues yo tampoco me lo explico en absoluto. De hecho, es completamente inexplicable que haya medios completamente consolidados, progresistas, que hacen un buen trabajo, que no estén acreditados dentro del Congreso de los Diputados y que haya gente como los típicos mercenarios de la información, de la ultraderecha, de estado de alarma, gente de ese ámbito, de ese extraño avispero que empezó a nacer informativamente junto a Vox durante la pandemia, que sí que estén acreditados ahí dentro. No tiene ningún tipo de sentido, no tiene ningún tipo de explicación. De hecho, es triste, es incomprensible. Ahora vamos a hablar un poco más de eso y vamos a indagar los motivos por los cuales este tipo de gente está ahí dentro. Pero ha ocurrido una cosa bonita. Bueno, lleva ocurriendo desde hace ya unos cuantos meses. Desde hace unos cuantos meses este tipo de aquí es un periodista de estado de alarma, Vito Quiles se llama, parece ser, que bueno, pues es un mercenario de estos de la información, que básicamente no va a hacer preguntas como periodista, sino que va a hacer activismo y va a intentar siempre implícitamente las preguntas que hace o en los micrófonos que mete o en las cosas que dice, pues intentar beneficiar siempre a un determinado discurso político, es decir, intentar beneficiar a la gente de Vox, básicamente, ni siquiera a favor del Partido Popular, sino literalmente a favor de la gente de Vox. ¿Qué ha ocurrido? Que de alguna manera, no solamente es que estén cansados de él los propios políticos de izquierdas, los del Partido Popular, los del Partido Socialista, los de absolutamente todos excepto los de Vox, sino que incluso sus propios compañeros de profesión, que es mucho decir porque no son ni compañeros de profesión, porque están hartos de ver a intrusos como esto, que son mercenarios de la información, además de ultrísima derecha, iba a decir ultraderecha, pero es ultrísima derecha, le están haciendo como una especie... Aquí el mercado se está regulando solo, ha entrado la mano invisible del periodismo e incluso ellos mismos están comenzando a hacerle el vacío a este tipo de gente. Atención a... Pregunta, señor Rego. Yo tenía la pregunta, señor Rego. Ahí empieza a hacerle una pregunta a Néstor Rego del BNG. Yo simplemente quería saber cuál es el motivo. Evidentemente va a haber una pregunta que tenga una intencionalidad de derechas, o sea que son este tipo de preguntas que nunca tiene interés fundamentalmente en que les contesten, sino en poner la pregunta y después decir, añadir alguna cosa de no ha querido contestar o ha contestado mal, no sé qué, pero ya de alguna manera enmarcando cuál va a ser la respuesta. Ya tienen como la reacción pensada incluso antes de tener la respuesta. Está muy claro lo que pretenden con este tipo de preguntas, pero atención. Por el que el BNG participó el otro día en una manifestación a favor de la liberación de los presos de ETA, sobre todo teniendo en cuenta... Sí, sobre todo teniendo en cuenta que... Una manifestación a favor de la liberación de los presos de ETA. O sea, no a favor del acercamiento de los presos de ETA, que por cierto es una cosa que hizo el presidente Aznar, el que más, el presidente de la historia de España que presos de ETA acercó, que sobre todo es una cosa para que no paguen las familias de los presos teniendo que ir a una cárcel a 1000 kilómetros de su casa. Pero bueno, que ellos dicen que es para la liberación. ¿Veis? Siempre marcan este tipo de preguntas como para intentar pues hacer daño a la persona que están preguntando sin importar lo que vaya a contestar. Pero aquí veis que Néstor Rego dice alguna pregunta más porque todos pasan ya de él. O sea, nadie le contesta. Y eso es lo bonito de este momento, que nadie le está contestando las preguntas, que dicen, este tipo no es periodista y por lo tanto no le vamos a contestar las preguntas. Pero lo bonito de esto no es solo que pasen los políticos, como en este caso Néstor Rego, o también ha hecho Pachi López, o la mayor parte de políticos, sino lo que va a pasar ahora. Los presos de ETA, sobre todo teniendo en cuenta... Sí, sobre todo teniendo en cuenta que a 68 gallegos, quería saber si esto electoralmente. Muchas gracias. Diputado, buenos días. Me gustaría que me pudiera hacer una valoración de la encuesta del CIS que conocíamos ayer. Se dieron muchos datos, pero entre unos de ellos se habla de que el 44% de los hombres... O sea, otra periodista comienza a preguntar y le preguntan a Néstor Rego y pasan completamente de él. De hecho, hay otro vídeo por ahí en el que Vito Quiles empieza a hacer una pregunta y todos los periodistas, no uno, no dos, no tres, todos los periodistas, de hecho, lo voy a buscar, aquí lo tengo, todos los periodistas cuando hace la pregunta a Vito Quiles, con evidentemente una vez más la intencionalidad de beneficiar a Vox y intentar sacar un corte para Twitter, cuando pregunta a todos, y aquí no importa si son de izquierda o de derecha, si son del Mundo, del ABC, de La Razón, o si son del País, del HuffPost o del Diario.es o del Plural, les da igual, la cosa es que todos se levantan. Yo quería preguntarles por el comunicado del
Mira. Es que esta imagen es durísima. Yo quería preguntarles por el comunicado de su... Pasan de él, de su pregunta, y todos se levantan y se piran. Les da absolutamente lo mismo, porque están cabreados, porque al fin y al cabo, lo que decía, esto no tiene una cuestión ya ni siquiera ideológica, sino profesional, de que haya una persona como esta que está intentando hacer, que hay un montón de gente intentando hacer su trabajo de periodista, y que hay esta persona que es una activista, que está ahí haciendo preguntas con la única intencionalidad de después sacar un corte en Twitter diciendo, madre mía, no sé qué, no sé cuántos, lo que ha dicho la izquierda, porque esto no es periodismo, y avergüenza a un lado y a otro. Aquí exactamente lo mismo con Patxi López, por ejemplo. Sí, portavoz, ha dicho Junts que si no hay referéndum, que colorín colorado. ¿Usted niega el referéndum? Se pira directamente y todos los periodistas dicen, bueno, pues hasta luego. Porque pasan de él, absolutamente. Porque ellos mismos dicen, es que este tipo, ¿qué hace aquí? Y eso es lo que me pregunto yo. Y eso es lo que deberíamos estarnos preguntando todos los progresistas. Porque para estar acreditado como periodista, o sea, al final es una decisión política. Que evidentemente tiene que ser una decisión política tomada con un sentimiento de pluralidad. Es decir, tienen que estar representadas todas las sensibilidades del país. O sea, tiene que haber periódicos con una línea ideológica más marcada a la derecha, una línea editorial más de izquierdas, más de centro. Puede haber el ABC, La Razón, El País, o sea, más progresistas, más derechistas, lo normal. E incluso podría haber algún periodista de estado de alarma, yo qué sé, vale, pero la cuestión es que no puede haber gente que vaya a boicotear las ruedas de prensa, que es lo que está pasando aquí. Y lo que no logro comprender de ninguna manera es cómo, bueno, pues lo entendería si hubiese una mayoría de Vox en el Congreso de los Diputados y la mesa del Congreso de los Diputados estuviese controlada por la extrema derecha, pues entendería que permitiesen a estos mercenarios de la información de ultraderecha pues campar a sus anchas por el Congreso de los Diputados, pero no me entra en la cabeza cómo en un Congreso de los Diputados con una mayoría progresista, la mesa del Congreso de los Diputados políticamente permita que esto se dé ahí en lugar de vetarlo desde el minuto uno. Es que hay gente muy preparada, muy sensata, que no son en absoluto palmeros ni de una ni otra ideología, insisto, gente de derechas, gente de izquierdas, que no está acreditada dentro del Congreso de los Diputados, y mientras tanto tenemos a esta persona aquí dentro. O sea, ya lo único que a mí me llega como conclusión, me hace pensar como conclusión, es que tal vez lo tienen aquí ya como una especie de no sé, de hacer reír, porque cuando pregunta todo el mundo se levanta, los periodistas pasan de él, los políticos también pasan de él, y básicamente el tipo está ahí como, bueno, pues en el recreo, jugando al juego de Twitter, yendo a preguntar, subiendo el corte, pues que la gente, sobre todo la gente de su profesión, está hasta las narices de él, y de verdad que no lo entiendo, es incomprensible, y espero que se solucione de alguna manera. Yo pensaba que en esta legislatura ya se iba a solucionar, y que a los medios estos de ultraderecha, que además no tienen ni demasiada repercusión realmente, las visitas que tienen pues cada vez son más irrisorias, sobre todo en sus directos, en sus vídeos de YouTube y demás, tampoco es que tengan gran cosa, pero de repente, bueno, en Twitter sí que tienen cierta repercusión, pero porque hacen activismo de ay, no me ha respondido, ay, ¿cómo son los progres? No sé qué, bueno, pues que no tienen ningún tipo de interés periodístico, ahí es el único sitio donde tienen algo de repercusión, pero es que ni siquiera los números les avalan como para poder estar acreditados dentro del Congreso de los Diputados, así que absolutamente incomprensible, pero por lo menos el sector periodístico dentro del Congreso de los Diputados está actuando de una manera lo suficientemente contundente para decir, con este tipo no queremos tener ni media relación, y cuando pregunta y hace el ridículo nosotros nos levantamos y nos piramos.